Estamos en comunicación telefónica con Norberto Galazo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlo. Estamos acá con los Salieris de Piña, con Leandro Trimarco y Ariel Martínez. ¿Cómo le va, Norberto? Muy bien, aquí andamos. Muy bien. Queríamos arrancar ¿Cómo no? tirando una pregunta disparadora con la que vamos a nuclear todo el programa, que es justamente ¿por qué la declaración de independencia en Argentina ocurre 6 años después de la Revolución de Mayo? Bueno, la historia oficial de Mitre lo que ha explicado es que recién en 1816 había condiciones mundiales para declarar la independencia, y no en 1810. En realidad esto no tiene fundamento ya, y cualquier chico inteligente de la escuela lo empiece a discutir, porque en 1810 España estaba en una crisis total, prácticamente casi todo su territorio invadido por Francia, y en cambio en 1816 había era un momento propicio si hubiera habido un propósito independentista en 1810. Claro. En 1816, por el contrario, la situación era completamente hostil, porque ya nadie hablaba de democracia, se hablaba de monarquías en toda Europa. Se había instaurado la Santa Alianza, había un giro a la derecha de toda Europa, la Revolución Francesa había quedado atrás, y entonces no era el momento propicio. Quiere decir que hay que explicar que la Revolución Democrática, la Revolución de Mayo fue una revolución democrática para establecer una junta popular designada por el pueblo en la calle, por el pueblo en la Plaza de Mayo, con la acción de los activistas fundamental, French, Beruti, Donado, Dupuy, Orza y otros cuantos, Dupuy y otros cuantos más, bajo la influencia de tres figuras centrales que son Moreno, Castelli y Belgrano. En ese momento se produce el reemplazo del virrey por una junta popular elegida por el pueblo, en el cual hay 2 españoles, cosa que en principio parece raro, pero esto prueba de que no había un antihispanismo ni había un propósito independentista en el 1810, había un propósito de reemplazar un gobierno de nobles, de virreyes, de gente rica, que eran los Martínez Dios, los Quintana, los Belaustegui, que eran los godos, los grandes dueños del comercio, poderosos, la burocracia, y el virrey que había sido nombrado por el rey de España. Eso se reemplaza por una junta popular que surge al igual que las juntas en España. Y esta revolución se produce también en Caracas en abril de 1810, se produce en Chile en agosto de 1810, en se México. produce luego en lo que sería después Colombia, Sí. en septiembre, octubre de 1810, después en México, y después en 1811 en la banda oriental. Es decir, que es un movimiento general de Hispanoamérica que acompaña la Revolución Democrática Española, según lo explicó como Tita Alberti en su momento, contrariando el relato de Mitre. Como Alberti quedó prácticamente exilado en Europa por la bronca del mitrismo, no vuelve, cuando vuelve ya está muy anciano y enfermo y poco puede hacer. Entonces en ese momento empieza a fabricar la historia Mitre después, y la fabrica como que se hizo la revolución por el comercio libre, como el comercio a los ingleses se lo había otorgado el rey Cisneros en 1809. Y después en 1950 se publican los textos llamados de la Biblioteca de Mayo, donde los hombres del común que escribían los diarios de su propia vida explican que la bandera española flameó en el fuerte de Buenos Aires, en el gobierno, hasta 1813. Por eso no hubo independencia hasta ese momento, porque había la esperanza de que la Revolución Democrática Española imperase y pudiese hacerse una gran nación democrática, España y toda Hispanoamérica. Cuando la Revolución Democrática Española es derrotada en 1813, empieza el planteo independentista.
Esto va a contrapelo de lo que se suele enseñar por lo menos lo que yo recuerdo de primaria secundaria, que era justamente la idea de que en 1810 arranca una revolución nacionalista. No había propósito nacional, a tal punto que después el mismo Belgrano acompaña a Rivadavia en una gestión ante el rey de España para intentar volver al redil de España, y Alvear, como director supremo, hace una gestión para que Inglaterra nos acepte como parte de su territorio. Como un protectorado era el proyecto. Claro. Lo que ocurre es que esa Biblioteca de Mayo, que son 20 y tantos tomos, han sido ignorados por el poder que tiene el mitrismo todavía, que es el poder del diario La Nación y el poder de esta ciudad donde yo vivo, que es una ciudad mitrista, que donde difícilmente el gobierno popular, los gobiernos o mayorías populares han logrado imponerse, porque salvo el triunfo que en una oportunidad tiene el peronismo con Hernán González, que no era muy peronista, por cierto, en el concepto tradicional del peronismo, en general gana el mitrismo, y Irigoyen también le hace muy dificultoso ganar la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay una concepción, que es la concepción del puerto, el control de la aduana, la Argentina subordinada a las grandes potencias mirando hacia el Atlántico y olvidándose del interior. Y hay otro concepto que es de la Argentina, de todo el interior mirando hacia Latinoamérica, a través de Salta, Jujuy, que se prolongan en el altiplano, a tal punto que en el Congreso de Tucumán, en 1816, hay representantes de lo que fue después Bolivia, ¿no? Entonces esta interpretación de la historia se está abriendo camino en algunos profesores de la universidad, pero no es la tradicional, que como decís vos, es de que fue una revolución nacionalista, independentista, porque entonces los chicos les parece que la patria nació dos veces, nació en 1810 siendo independiente y después en 1816 otra vez siendo independiente. En 1810 se juró por Fernando VII. El French y Beruti aparece ahora en esa documentación de la Biblioteca de Mayo, repartiendo estampas con la cara de Fernando VII, porque Fernando VII era un democrático en aquel momento, por la Revolución Española de 1808. Alberdi fue el único que vio con claridad y dijo: la Revolución Francesa se prolonga en España en 1808 y se prolonga en 1810, después en toda Hispanoamérica. Y la Revolución de Mayo es un momento de esa revolución democrática que tiene que se hace independentista cuando toda España y el resto de Europa se convierte otra vez a la derecha, se reinstala la Inquisición, se persigue la concepción de los derechos humanos, el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo. Es decir, en 1813 se inicia un periodo tan reaccionario que los hombres verdaderamente democráticos y populares que expresaban al pueblo, como San Martín, como Belgrano y como Güemes, plantean la necesidad urgente de declarar la independencia. Y este relato todavía no ha llegado a los colegios, ni ha llegado a la opinión pública común. Esto que yo digo, para muchos les parece un disparate, pero hay que leer Alberdi y hay que explicarse además que los hombres de 1810 en su mayor parte eran hijos de españoles, no podían tener oído a España, como dice Mitre. Lo que pasa es que ese relato tiene fuerza de mito, entonces es invulnerable a los argumentos. Es muy difícil llevar eso, por ejemplo, a lo que es el discurso público, porque justamente, o sea, esa idea del 9 de julio como el Día de la Independencia, o como en realidad como el 1810, como el nacimiento de la patria, está anclada en una mirada nacionalista. Ariel, ¿vos querías preguntar algo? Sí, teniendo en cuenta todo esto que está sosteniendo Galazo, y me viene, corregime si me equivoco, algo relacionado también al tema de la bandera. La bandera nuestra, no sé si por casualidad, es muy parecida o igual a la bandera que usaban los Borbones, ¿no? Claro, justamente por eso. Ese es otro aspecto, por ejemplo, que tomar en cuenta. Y por eso también se le hace volver atrás a Belgrano, cuando Belgrano, sabiendo que tiene que haber una batalla y que la bandera sirve en la batalla para nuclear a los hombres de nuestra parte,
Belgrano dice tenemos que tener una bandera, y desde Buenos Aires le dicen no se puede tener una bandera, pues no somos independientes, porque en ningún país de los que fueron los países hispanoamericanos es independiente. Después se va logrando la independencia. Chile en 1817, por ejemplo, Perú en 1821, se van logrando las independencias, desgraciadamente no de la patria grande en su conjunto, sino de una veintena de países condenados a que hablen de soberanía y generalmente durante mucho tiempo hayan sido dominados por potencias extranjeras, especialmente en lo económico, ¿no? Norberto, relacionado con todo esto también, suele haber una visión preponderante que sostiene que la Revolución de Mayo, hablo de la Revolución de Mayo porque hablamos de independencia y Revolución de Mayo, estamos hablando de procesos intrínsecos, que están íntimamente relacionados, y se suele sostener... además es revolución porque es el cambio de una clase social en el gobierno, ¿no? La nobleza, los duques, los nobles, el virrey, reemplazados por una junta popular, con un cartero en la calle que es French, que está distribuyendo cintas. Sí, te escucho. Vos recién hablabas justamente de esto, a esto apuntaba, hablabas de clase, y hay otra visión dominante que suele imperar en las corrientes históricas, que es que la Revolución de Mayo es una revolución hecha por una élite gobernante, y que en realidad el sujeto pueblo no existía como tal. Es la idea de revolución pasiva esa. Claro. Esa es otra trampa también, otra trampa que ha hecho la clase dominante para enseñarnos que el pueblo no debe exigir sus derechos y que las movilizaciones populares son negativas según ellos. Pero la verdad histórica es otra. La verdad histórica es que el día 24 de mayo, desde el 22 de mayo se hace una elección donde ganan los sectores populares por bastantes votos, 152 a 60, una cosa a 69 si no me equivoco. Y bueno, después entonces el 22 de mayo en el Cabildo Abierto, el 24 el virrey hace una trampa y forma una junta tramposa donde participan Castelli y Saavedra por un lado, un cura, Solá, y un comerciante, Enchadro, y por otro, son 4, y el virrey queda como quinto integrante, que es el hombre que desempata. Entonces cuando se produce eso, las manifestaciones populares son muy fuertes. Serán de 600 personas, pero hay que ver la escasa población que tenía Buenos Aires en ese momento, ¿no? Ahora, el 25 de mayo, cuando el virrey quiere apelar a la fuerza para reprimir a estas movilizaciones, como se ha acostumbrado a través de toda nuestra historia, las Fuerzas Armadas, arengadas por un cura, por ejemplo, revolucionario, como era el cura Grela, por otro cura, Manuel Aparicio, que llevaba una pistola en el cinto, arengadas por Moreno también, bueno, finalmente le empujan a Saavedra a negarse a reprimir. En ese momento hay un momento de vacilación y los sectores populares ingresan al primer piso del Cabildo con pistolas y puñales. Ingresan figuras como French, como Beruti, como López, como Planes, quiero decir, que el sobrino de Vicente López y Planes, el autor del himno, y Planes, que era un morenista decidido, y ahí lo aprietan al virrey, pero lo aprietan al virrey con que tiene la violencia que da la presencia de la gente en la calle. No es pasiva, es una revolución en serio, y en toda Hispanoamérica se producen movimientos populares intensos. Lo que pasa es que si se les enseña a los chicos que el poder popular nace de la multitud y nace de la gente de abajo, nace de los oprimidos, de los humillados, seguramente los chicos en los colegios a la semana siguiente le hacen un centro de estudiantes y le hacen blanqueos al director. Entonces ha prevalecido la idea de que no, que fue una cosa, que algunos dicen no fue revolución, porque, por ejemplo, al no ser independentista, no suprimen a la Suprema Corte, que sería la audiencia de aquel tiempo, era la Suprema Corte, y no suprimen tampoco al Cabildo, lo desplazan cuando Moreno se pone firme y
los tipos se están conspirando, entonces sí, lo desplazan, ¿no? Pero el relato es de una revolución que sea democrática inicialmente, que después se transforma decididamente en independentista y independentista con un sentido latinoamericanista, que es el que tiene Bolívar o que tiene San Martín. No se dan cuenta ellos que no tiene sentido hacer la independencia de países separados, países chiquitos que van a ser dominados por las grandes potencias. Por eso quieren la unidad, que desgraciadamente no se produce y se despedaza América Latina en una veintena de países semicoloniales, donde el Fondo Monetario después se va a encargar de imponer sus reglas, ¿no? Queríamos preguntarle también justamente por San Martín, por Güemes y por Bolívar. Es como que, de alguna manera, el proceso militar que inician ellos en la independencia queda separado del de la represión que se inicia y de la anarquía que se inicia del otro lado, del interior, o sea, digamos, al otro lado con Buenos Aires. ¿Por qué esa escinsión? Bueno, San Martín arma el ejército solo prácticamente, lo arma con el apoyo de Cuyo, lo arma con el apoyo de la gente. San Martín dice que lo que recibe de Buenos Aires es poco y nada. Se habla siempre, a los chicos se les cuenta que las damas mendocinas regalaron las joyas, pero no se les dice que San Martín se pone bastante furioso y le reclama al gobierno de Buenos Aires, porque el gobierno de Buenos Aires le dice esas joyas son regaladas al gobierno de Buenos Aires, y San Martín las envía a Buenos Aires. Claro. Es decir, las joyas no forman parte de la financiación del ejército. El ejército se financia desde abajo, con la capacidad de San Martín de crear cumpliendo el proyecto de Moreno de crear una fábrica de armas, por ejemplo, como logró tener, gracias a Luis Beltrán, que era el que la dirigía, tener 100 obreros trabajando para crear armas, al mismo tiempo que en Córdoba se creaba una fábrica de puñales y en Tucumán se creaba una fábrica de pólvora. Es decir, el interior es fundamental, el levantamiento, y lo mismo le pasa en Venezuela. En Venezuela inicialmente interviene la clase dominante, los oligarcas, los mantuanos, que eran los que llevaban mantos, pero el pueblo venezolano es el pueblo venezolano colombiano, que es lo mismo, ¿no es cierto? Ahora no es lo mismo, desgraciadamente, pero claro, en ese momento era lo mismo, que se levanta contra las flotas, que esto prueba además que, por ejemplo, España no manda fuerzas a reprimir a la Revolución de Mayo, manda fuerzas recién en 1814, cuando ya es la España de derecha, la España reaccionaria, conservadora, y mandan una flota que logra derrotar a Bolívar inicialmente. Después Bolívar se recupera, y es donde en ese momento, 1819, San Martín dice, luchemos aunque sea en pelota como nuestros hermanos los indios, y hace una combinación con los indios del sur de Mendoza para haber pasado a Chile en 1817, ¿no? Es decir, y bueno, y hay un apoyo. Belgrano quiere hacer la monarquía incaica porque quiere tener el apoyo de los pueblos originarios. Los pueblos originarios en Buenos Aires no había. Buenos Aires en una ciudad como es hoy, donde por suerte está rodeada del Gran Buenos Aires, que hay un gran sentido y fervor popular, pero es una ciudad reaccionaria. Reaccionaria. Sí, y además que mira Europa y que está basta mirar los nombres de las comercios de la calle de Santa Fe, o la costumbre ahora de hablar en Buenos Aires de delivery, por ejemplo, o la gente que dice ok, por ejemplo, que se ha hecho muy común el uso de palabras inglesas, y en general están presentes de la literatura que llega de Europa. De ahí que las provincias han quedado siempre con escasos recursos, porque los recursos se los quedaba la aduana de Buenos Aires, que es el gran problema. Con Rivadavia prácticamente Buenos Aires era casi otro país, súbdito de Gran Bretaña, y con Mitre llega a plantear desde su gobierno la posibilidad de crear la República del Plata, que sería Buenos Aires y los alrededores de Buenos Aires, de las especies de estancias,
como un país aparte. Ustedes recuerdan que incluso la historia oficial tiene que reconocer que hubo un momento en que Buenos Aires era una cosa y la Confederación era otra, que había dos países. Esto incluso cuando a veces se discute hoy el problema, por ejemplo, de la distribución de los recursos, la distribución de los recursos desde el interior, la coparticipación. La coparticipación, cuando se está discutiendo que en realidad hay dos países, un país donde las fuerzas imperiales, exóticas, las multinacionales, realmente tienen una gran fuerza que es Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Cosa que ocurre también en Chile con Valparaíso, por ejemplo. Yo estaba en Valparaíso y es notorio. En Uruguay lo mismo. En Uruguay mucha gente que va a Montevideo sorprende la cantidad de Washington que hay, en nombres extranjeros. Mucha gente que se llama Washington, otro que se llama Lincoln. La falta de espíritu nacional que sí se da entre los trabajadores. Son los trabajadores, yo creo, los que le dan a la revolución en América Latina la fuerza realmente nacional y popular. Los trabajadores, porque son los que hacen la patria todos los días laburando. No especulan, no tienen dinero en paraísos fiscales como los amigos de Macri, que hicieron todo, organizaron un país para girarse el dinero al exterior. Y entonces resulta que ahora todos tienen empresas offshore, que son paraísos fiscales donde no pagan impuestos. Y bueno, esa clase es una clase como si fuera, digamos, apátrida, ¿no? Si fueran los financistas en general están al margen de la nacionalidad, del espíritu patriótico, ¿no? Por eso también a veces se lo deforma a San Martín también. San Martín tenía un criterio económico proteccionista, por ejemplo, en el Perú, el poco tiempo que fue el protectorado, quería defender las producciones nacionales y impidió con un decreto que todas las que fueran reliquias incaicas se las llevaran a Europa, porque se las estaban comprando para los museos europeos. Y bueno, por ahí corre la historia, por San Martín, por los caudillos, por Irigoyen, que hizo todo lo que pudo, a pesar de que el Senado le obstruía todos sus planteos, por Perón el 17 de octubre del 45 en adelante, creo yo que continuado después por el kirchnerismo, y bueno, y con estos tropezones como estos 4 años de política neoliberal, oligárquica que hemos sufrido con el macrismo, donde se ha destrozado todo, se ha endeudado al país por unas cifras descomunales, como los 50.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario, que se evaporaron en la fuga de divisas, ¿no? Con el libre giro de divisas que autorizó el macrismo, ¿no? Es un poco la historia que se repite en América Latina, ¿no? El interior a veces conserva los propósitos y los proyectos nacionales, y los puertos, más en vinculación con el extranjero, que viven del comercio extranjero, de importación y de exportación. Por eso uno encuentra que hoy se festeja un recuerdo de el programa de Huerta Grande, que establecía como una de las cuestiones fundamentales la nacionalización de todo el comercio exterior y el control de la salida de divisas del país, como para que las riquezas se reinvirtieran en el país y el pueblo viviera mejor, y no que fuera un drenaje permanente de dinero al exterior, ¿no? Esto todo hay que discutirlo. Lo que pasa es que hay poca discusión histórica en serio en la Argentina. Norberto, y al respecto, una preguntita también sobre ese momento. ¿Por qué la independencia se realiza en Tucumán y por qué después es corregida? ¿Podés hablar un poquito más fuerte porque no te oigo bien? Sí. ¿Por qué la independencia se firma, se realiza en Tucumán y a su vez, por qué después es corregida? Sí, en un principio hay que notar que el que más presiona para que se haga el Congreso de Tucumán es San Martín, que es el gobernador de Cuyo, ¿no? Que más presiona como San Martín.
que hablaba como un gallego, porque había vivido 30 años casi en España, desde los 6 años hasta los 33. San Martín es uno de los que más presionan para que el interior se haga en Tucumán, y también la acción de Güemes, que es la muralla en el norte para las invasiones de los realistas. Cuando en Tucumán se pretende llevar la capital al Cusco, y establecer una dinastía incaica, que es el proyecto de Belgrano, apoyado por San Martín y por Güemes, desde los representantes de Buenos Aires se niegan, y no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que quien es el representante de Buenos Aires es una anchorena, y la anchorena llega a decir cosas tremendas contra el espíritu latinoamericano. Dice que quieren poner a un indio de rey, un indio pata sucia, de la casta color chocolate, dicen un discurso tremendo, una casta color chocolate, que habría que ir a buscarlo en una chichería, medio borracho. Entonces ahí después, por eso no se organiza el país, se declara la independencia, y cuando se habla de organizar el país, el Congreso de Tucumán empieza a decaer y empujan a trasladarlo a Buenos Aires. En 1819, ya en Buenos Aires, ya los mismos congresistas, ya en un deterioro total, buscan un rey, príncipe de Luca, para hacerlo rey, un rey de una dinastía extranjera, ¿no? Esa es la decadencia del Congreso de Tucumán, que bueno, ya no estaba con influencia de San Martín, que está trabajando en la lucha por el Perú. Sí, hacerlo pasar. Sí, me disculpan porque lo pasa. No pasa nada, no se preocupe, esto se edita. Le hacemos una última pregunta y ya lo dejamos, Norberto. Queremos preguntarle, a propósito de usted lo que mencionaba de la relación de los puertos con lo que es con la soberanía, y cómo las clases estas se alinean con intereses extranjeros. Le quería preguntar, ¿es determinante la declaración de independencia para el proyecto económico de las élites bonaerenses en este caso? Si es determinante para las élites comerciales bonaerenses. Claro, las élites comerciales bonaerenses están estrechamente ligadas al comercio externo y hacen sus grandes negocios hacia el exterior y giran dinero al exterior, ¿no? Esto es lo que han conseguido en la época macrista, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar medidas, como por ejemplo en el caso de la hidrovía, que la hidrovía sirva para los beneficios de la exportación y del comercio nuestro, y no de 4 empresas, una de las cuales es Cargill, que es norteamericana, y los viejos descendientes de Bunge. Y tenemos que defender que no salga divisas al exterior, que no se pueda convertir el país en un país donde la palabra principal de la gente es cuánto vale el dólar, y se vive especulando, de la gente de clase media de Buenos Aires, ¿no?, que está pensando en esto, sino que el trabajo real lo hacen los trabajadores, como lo hacen ustedes en materia alimenticia, y como lo hacen los trabajadores fabriles, textiles, y los trabajadores metalúrgicos, y bueno, todos ellos son los que han permitido recuperar el país después de la debacle del 55, y bueno, vinieron ciertas circunstancias que a veces las fuerzas no son suficientes, y el país no logra sus objetivos, y cuesta. Se empezó a remontar en el 2003 con unos avances muy importantes, especialmente cuando Néstor le paga al Fondo Monetario, y se acabaron los consejos del Fondo Monetario, le pagamos lo que debemos, y se acabó y se terminó. Y después también las negociaciones que ha hecho este gobierno, que ha hecho Guzmán con los acreedores privados, los famosos buitres privados como Singer, Paul Singer y toda esta gente, que tienen más poder que los gobiernos, porque tienen fortunas tremendas, ¿no? Pero yo creo que a pesar de todo, bueno, la mayoría populares logran alinearse, y yo creo que vamos a ir recuperando una senda latinoamericana. Está visto lo que ha pasado en el Perú, y ahora es increíble lo que pasa en el Perú, donde se le niega la entrega del poder ya hace varias semanas a un tipo que ganó las elecciones.
lo que pasa en Chile, donde la presidenta de la Convención Constituyente es mapuche. Y bueno, entonces un Frente Nacional que en la Argentina hace todo lo que puede con las dificultades de la pandemia y del desastre que le había dejado Macri. Bueno, Norberto, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos se dio para la entrevista. Bueno, le quería decir que no sé si quiere hacer algún comentario final para cerrar, así ya nos despedimos. Yo creo que espero que se repita, que tengamos una comunicación más seguida, porque tenemos que conversar las cosas y los debates que los gobiernos a veces no dan públicamente, especialmente que los medios de comunicación están tomados prácticamente por una concepción antinacional, salvo C5N y unos pocos medios radiales. Tenemos nosotros desde el pueblo que ir buscando en su propio camino, que es el latinoamericano necesariamente, y que es por la verdad, memoria y justicia, y que es también por el crecimiento y la distribución igualitaria de los ingresos, y que se termine en una Argentina de una minoría enriquecida y un pueblo que no llega al salario mínimo en grandes porcentajes y con niveles de pobreza realmente tremendos, ¿no? Y eso es lo que humildemente aportamos para que sigamos conversando del tema y expandiendo un pensamiento nacional, popular y latinoamericano. Roberto Golazo, muchísimas gracias. La posibilidad. Muchísimas gracias, Norberto. Te mandamos un abrazo enorme y gracias como siempre por levantarnos el teléfono. Bueno, chao, un abrazo para todos. Chao. Chau. Perfecto. Salió excelente.